Buen día a todos. Hoy les presento la síntesis de la clase del sábado 26 de septiembre sobre el Jesús histórico. Bien, hoy vamos a hablar de la obra Un judío marginal, nueva visión del Jesús histórico, obra gigantesca del padre John P. Meyer, sacerdote católico norteamericano, publicada en 5 tomos. Esta obra fue publicada desde 1991, los tomos 1 y 2, y en 2015 se publicó el tomo 5. En español se ha traducido por parte de la editorial Verbo Divino. Los rasgos de la obra. Es un estudio estrictamente histórico-crítico, por tanto no emplea premisas teológicas ni pretende demostrar la verdad cristológica de los textos evangélicos, ya que busca reconstruir lo que en los evangelios podría venir del Jesús de la historia. La obra es erudita y va dirigida a lectores críticos creyentes y no creyentes, pero realizada con exhaustividad. No se limita a la aplicación de ciencias sociales como la antropología cultural, ni la sociología histórica, ni el enfoque socio-retórico. Emplea los criterios de historicidad, pero reformulados y ampliados. El punto de partida son las fuentes bíblicas, que son los evangelios canónicos y algunas informaciones históricas del Evangelio de Juan. La razón por la que no utiliza las ciencias sociales es porque John P. Meyer está buscando reconstruir una figura personal y no pretende una reconstrucción de un ambiente sociocultural. La obra presenta desde el capítulo 6 del primer libro los criterios primarios de historicidad. El primero es el criterio de dificultad, que dice que algunos pasajes que encontramos en los evangelios ciertamente presentan una dificultad para las comunidades cristianas primitivas. Por ejemplo, el hecho de que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista. Si se considera que Jesús es superior a Juan el Bautista, ¿cómo se puede justificar que Juan lo haya bautizado? También está el criterio de discontinuidad, que dice que una actividad o dicho de Jesús no puede ser explicada a partir del contexto cultural del judaísmo ni de las comunidades cristianas primitivas, ya que esa forma original de actuar de Jesús no se puede admitir de manera ordinaria en el judaísmo ni en las comunidades cristianas primitivas. También está el criterio de testimonio múltiple, el cual se aplica para identificar que el origen de un relato está testimoniado en 2 o más fuentes independientes, que bien puede ser el Evangelio de Marcos y la fuente Q, o bien tradiciones preliterarias a estas mismas fuentes. También puede tratarse de fuentes independientes, como por ejemplo Mateo utilizó una fuente propia, a la que comúnmente se le llama la fuente M, y Lucas también usó fuentes propias, a las que se les llama en conjunto fuente L. También está el testimonio de coherencia, el cual nos muestra cómo ciertas actividades o palabras de Jesús están en coherencia con el resto y la globalidad de su ministerio. También existe el criterio de rechazo y ejecución. Este significa que es un criterio que identifica el rechazo común que Jesús recibe de parte de los integrantes de su sociedad, de su cultura, de su pueblo, sobre todo cuando trata algunos temas particulares. Y finalmente la ejecución de Jesús, que sufre, también encuentra una explicación solamente a partir de la aplicación de este criterio, de que Jesús seguramente realizó algunas actividades que generaron tal odio de parte de sus contrincantes que buscaron su ejecución. Tenemos también algunos criterios que Meyer considera secundarios o dudosos, como son las huellas del arameo,
el ambiente palestino, la viveza narrativa, las tendencias evolutivas de la tradición sinóptica y la presunción histórica. Las huellas del arameo constituyen un criterio secundario o dudoso debido a que, por ejemplo, Joaquín Jeremías creía que todo rasgo de semitismo arameísta o aramaico en los textos de los evangelios referidos a palabras de Jesús debía indicar que esas palabras eran auténticas de él. El problema de fondo es este, el hecho de que mucha gente hablaba arameo en su época, incluso a finales del siglo I, época en que se redactan los evangelios. Segundo, pues que Jesús no era el único que hablaba el arameo y la gente comúnmente podría emplear expresiones semitizantes o arameas al momento de escribir en griego. También puede ser que ciertas referencias que se dan sobre Jesús, sobre todo en relación al Antiguo Testamento por medio de la Septuaginta, puedan contener aramaísmos, ya que la Septuaginta, aunque escrita en griego, fue elaborada por algunos sabios israelitas que hablaban arameo. El ambiente palestino también constituye un criterio secundario, ya que pues la actividad de Jesús se desarrolla precisamente en dicho ambiente, del cual tenemos algunos conocimientos, pero no tan precisos como quisiéramos. El punto clave está en que este ambiente no es del todo aceptado por todos los especialistas. Por ejemplo, Meyer cree que en Galilea había mucha paz en tiempos de Jesús, pero otros especialistas han demostrado lo contrario. Parece que Galilea era más bien muchas veces un polvorín, donde se desarrollaban actitudes rebeldes contra el Imperio Romano. La viveza narrativa también constituye un criterio secundario, debido a que esta puede ser simplemente una cualidad de un autor bien versado, como pudiera ser el evangelista Lucas o el evangelista Juan. Entonces, el que un relato tenga una gran viveza narrativa no significa que se remonte a un acontecimiento histórico, sino que puede reflejar más bien la gran habilidad de un narrador evangélico. En cuanto a las tendencias evolutivas de la tradición sinóptica, sabemos que los evangelios se desarrollaron procesualmente, lentamente, y quizá hubo influencias entre ellos. Hay diversas teorías que tratan de explicar el origen de esta tradición sinóptica. El punto es que la tradición en realidad lo que refleja es una teoría de fondo que puede establecer que quizá Marcos y la fuente Q se escribieron primero y estas alimentaron a Mateo y Lucas, o bien que el mismo Evangelio de Marcos es el resultado de una reelaboración de un documento previo llamado Protomarcos, o que pueda ser también el resultado de elaboraciones previas, como pueden ser diversos textos protomarquianos. Lo mismo sucede o se puede aplicar a cualquiera de los otros evangelios. De modo que estas teorías no pueden presentar evidencias sobre cómo fue el proceso de transmisión de los relatos o dichos de Jesús. Finalmente, tenemos el criterio de presunción histórica, el cual tampoco puede ser un criterio fundamental o primario, debido a que algunos dichos o hechos de Jesús pueden presuponerse como coherentes con el contexto histórico de entonces, pero eso se aplica prácticamente al 90% o 95% de los contenidos de los evangelios y por lo tanto no da ninguna garantía de historicidad. Meyer maneja las fuentes del siguiente modo: se basa en los evangelios canónicos, usa pocas referencias a las obras de Josefo, entre ellas tenemos la Guerra de los Judíos y la obra de Antigüedades Judías. Tenemos también una escasa importancia a los evangelios apócrifos. Meyer, al contrario de John Dominic Crossan, no da importancia a los evangelios apócrifos porque considera que se elaboraron a partir del siglo II.
Por tanto, no tiene ningún elemento que pudiera llevarnos o conducirnos al siglo I. Igualmente, Meyer no admite las excesivas hipótesis en torno a la fuente Q, porque sabe que como la fuente Q no tiene ninguna copia que demuestre su existencia, se maneja esta solamente de manera hipotética. Él es consciente de eso y entonces no se mete tanto en los detalles sobre cómo es que surgió la fuente Q y qué contenidos precisos tenía. Como limitación podemos decir que Meyer desliga los contextos de la situación social de la Palestina del siglo I, como por ejemplo el hecho de que asume que Galilea era pacífica en aquella época, lo cual es fácil de contradecir. Por otro lado, el Jesús de la investigación histórica de Meyer tenía rasgos de profeta apocalíptico. A lo largo de los 3 primeros tomos se va viendo que Jesús habló del reino no solo en sentido presente, sino futuro, el cual habría de consumarse en el Eschatón, en un día final que Jesús consideraba próximo. El reino en cuanto presente es trascendente y hará irrupción plena en un futuro cercano, pero no precisa cuándo ocurrirá. Jesús vinculó su ministerio con la llegada de ese esperado reino de Dios. La implantación del reino conlleva la inversión de los valores sociales que judíos y paganos tenían por intocables. De ahí concluye Meyer que tal vez Jesús consideraba que su actuación era una anticipación parcial del reino que estaba por llegar con plenitud. Jesús, ciertamente, dice Meyer, no era un judío convencional según el concepto del judaísmo de su tiempo. Los títulos mesiánicos que se le atribuyen reflejan lo que él pensaba de sí mismo. Jesús vivió en los márgenes de la sociedad judía típica. Su actividad de taumaturgo y exorcista lo evidencia como un hombre carismático. Meyer da 6 razones por las que considera que Jesús fue un judío marginal. Primero, a los ojos del mundo grecorromano, Jesús se hizo notar de modo tan contrastante como una luz en la oscuridad. Segundo, Jesús fue empujado a los márgenes sociales, tal como se aprecia en su crucifixión, donde es sacado de la ciudad, de las murallas de la ciudad, para ser ajusticiado. Tercero, Jesús eligió la marginalidad desde el momento en que abandonó su profesión de artesano, que era carpintero, para convertirse en un predicador carismático itinerante. Esto causó perplejidad en su sociedad, la cual se centraba en los valores del honor y la familia. Cuarto, sus enseñanzas sobre el divorcio, el ayuno y el celibato no concordaban con los criterios y prácticas de las autoridades religiosas judías de la época, por lo que lo veían con recelo. Quinto, la forma en que enseñaba y su estilo de vida resultaban ofensivos para muchos judíos tradicionales, así que lo vieron como abominable y peligroso a los ojos de fariseos, sacerdotes y toda autoridad, tanto religiosa como pagana. Al parecer, sexto punto, al parecer Jesús eligió libremente la vida pobre e itinerante sin querer asumir el comportamiento de los ambientes urbanos. Esto le permitía vivir con total creatividad. Las causas de su muerte. Estas parecen explicarse a partir de su insistencia en predicar un reino escatológico inminente, aunado a su actuación conflictiva ante los judíos tradicionales y las autoridades romanas. La elección de los 12 discípulos como signo de compromiso para restaurar a Israel fue vista como una dura provocación para quienes deseaban mantener las políticas de control religioso sobre el pueblo en Jerusalén. Los 12 y demás seguidores lo reconocían como un Mesías davídico, como se ve en el uso de los términos, de los títulos davídicos que se le asignan. Para comenzar el libro cuarto, John Meyer recuerda al lector: por naturaleza, el Jesús histórico es solo una construcción, una abstracción moderna acerca de Jesús de Nazaret. El concepto de Jesús histórico es solo una construcción aproximativa.
nunca será plena y absolutamente equiparable al Jesús real. ¿Por qué? Porque hay un gran distanciamiento en el tiempo, en las culturas y en un abismo también en cuanto a la carencia de fuentes fidedignas que nos puedan conducir a la época de Jesús. Hay, como habíamos dicho, muchos elementos fragmentarios sobre su vida, estrictamente hablando desde un enfoque histórico. Teniendo en cuenta esto, vemos el tomo 4, Ley y Amor. Aquí Meyer afirma que Jesús fue un predicador haláquico, es decir, alguien que interpretaba y aplicaba la ley de Moisés en la vida de la gente. Vemos entonces, el tomo 4 analiza el enigma de cómo Jesús interpretaba la ley de Moisés. La obra es resultado de 6 años de investigación histórica. Meyer dice que Jesús aplicaba la ley de Moisés, pero desde los criterios del reino venidero, el cual ya estaba presente en su predicación y acciones. Jesús no rechazaba la ley, pero ciertas enseñanzas sí le eran en ciertas enseñanzas sí era contrario a la ley. No obstante, tuvo razones para ello. Jesús gustaba de la ley mosaica, Jesús gustaba de la ley mosaica, pues discutía sobre ella y acerca de su aplicación práctica dentro del marco del judaísmo de su tiempo. Jesús nunca distinguió entre leyes morales éticas y leyes rituales ceremoniales levíticas, sino que hablaba en general de hacer la voluntad de Dios y de guardar sus mandamientos. Dentro de este mismo libro, el cuarto libro o tomo, Meyer dice que los mandamientos de Jesús relativos a la ley manifiestan la debida realización escatológica de la voluntad de Dios plasmada en la Torá. Es decir, Jesús no contrapone su mensaje al de la Torá de manera general, sino que le da una interpretación con vistas escatológicas. Jesús concebía tal realización escatológica para el futuro de Israel como pueblo de Dios, constituido en el tiempo final. A pesar de tener estas ideas, la actitud precisa de Jesús sigue siendo escurridiza para nosotros, opina Meyer, pues contamos solo con conocimientos fragmentarios sobre él desde la perspectiva estrictamente histórica. Con lo poco que sabemos, parecería que Jesús no tenía un sistema moral y legal específico con un criterio hermenéutico único y organizador. Por ello, el mandato de amar al enemigo y aquel otro de prohibir juramentos no tienen base en la Torá, por lo que se tiene la impresión de que Jesús fue en ocasiones subversivo a la ley. Sin embargo, sabemos que cuando Jesús prohíbe los juramentos, lo hace para salvaguardar la integridad y santidad de la ley, sabiendo pues que el hombre es débil y a veces podría romper su propio juramento. Todo parece indicar que, en estos puntos, Jesús era autorreferencial, ya que en cuanto líder carismático que conoce intuitivamente la voluntad de Dios, se sintió con autoridad para interpretar libremente la Torá y aplicarla de modo novedoso. En resumen, la moral de Jesús era escatológica, era una ética del reino, aunque nunca la llamó así. Dicha moral, como ética del reino, no era provisional, como pensaba Albert Schweitzer, para quien Jesús fue solo un fanático apocalíptico. Para Jesús, la vida de sus discípulos debía ser un constante responder al llamado del reino presente, pero que estaba por hacerse totalizante. La teología cristiana posterior fue reinterpretando la moral propuesta por Jesús dentro de un horizonte más universalista, y su recepción fue tal que comenzó a generar una identidad social diferenciada con respecto al judaísmo. En el tomo quinto, que es el último que se ha elaborado hasta ahora de esta magna obra de un judío marginal, abordamos la autenticidad de las parábolas de Jesús, es decir, Meyer las somete a examen a partir de la aplicación de los criterios de historicidad.
En los 4 tomos precedentes, Meyer fue aplicando criterios de historicidad a dichos y hechos de Jesús y se fueron obteniendo resultados medianamente positivos, ya que algunos que presentan resultados negativos, lo que hacen interpretar es que tales dichos y hechos de Jesús quizás sí pudieron ser históricos, pero fueron reelaborados continuamente dentro de las comunidades cristianas y sobre todo en la actividad de los evangelistas y de otros autores que hicieron labor redaccional final. Los relatos y dichos de Jesús que tenemos en los evangelios, muchos contienen pues esos elementos tardíos, aunque quizás se hayan basado en tradiciones que se remonten a Jesús. En el caso de las parábolas, la mayoría tienen rasgos propios de la teología de las comunidades primitivas. Solo 4 parábolas tienen apoyo convincente de algún criterio de historicidad como para remontarse hasta Jesús de Nazaret. Y esas parábolas son el grano de mostaza, los viñadores perversos, la gran cena o banquete de boda y parábola de los talentos o minas. Los primeros 2 aparecen en los 3 evangelios sinópticos y los segundos 2 solo en Mateo y Lucas. Esto no significa que las demás parábolas hayan sido invención de las comunidades primitivas, más bien no logran superar ningún criterio primario de historicidad. Esto habla de la carente información histórica con que contamos al respecto. En primer lugar, la parábola del grano de mostaza, que se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Si bien tiene el apoyo del testimonio múltiple y del criterio de coherencia, pues concuerda con el mensaje escatológico y con el ministerio de Jesús, encontramos que la parábola encaja con la comprensión que tenemos de Jesús como de un profeta escatológico al estilo de Elías. La parábola tiene que ver con el aspecto presente del reino, que ya está activo a forma de un grano de mostaza, pero que tendrá plenitud en el kairos final, en ese escatón, cuando Dios llegue a juzgar y a salvar. La parábola condensa la historia del reino soterrado en el presente, pero que en su momento oportuno dará fruto. Con la parábola, Jesús hace de una realidad cotidiana un símbolo escatológico, lo cual es perfectamente coherente con su actividad ministerial. Vemos también la parábola de los viñadores perversos. Esta tiene apoyo del criterio de testimonio múltiple cuando se aplica a la tradición premarcana, es decir, a la tradición previa a la elaboración o redacción del Evangelio de Marcos, y evidencia a la vez el solapamiento de contenidos entre Marcos y la fuente Q que se reflejan en los Evangelios de Mateo y Lucas. La parábola encaja con la comprensión que tenemos de Jesús como de un profeta escatológico al estilo de Elías. Es imposible que la comunidad primitiva la haya creado, pues la parábola no predice la resurrección del hijo del dueño de la viña, lo que sería una alusión a la resurrección de Jesús. Las 2 conclusiones presentadas por el Evangelio de Marcos son adiciones de la comunidad primitiva, pues subrayan el castigo a los viñadores y la vindicación del hijo asesinado. El hecho de que ese final no venga en Mateo y en Lucas evidencia que se trata de adiciones posteriores a lo que realmente Marcos redactó. La versión de Lucas termina en muerte y deshonor del hijo, lo cual sonaba incompatible con la perspectiva pospascual de la comunidad lucana. Después tenemos la parábola de la gran cena o el banquete de boda, que se encuentra en Mateo y Lucas y que también encontramos fuera de la Biblia en el Evangelio de Tomás, un texto copto del siglo II de nuestra era. El texto tiene apoyo del criterio de testimonio múltiple entre material exclusivo de cada evangelista, ese material que se llama M para Mateo y L para Lucas. Eso significa que Mateo y Lucas no se basaron en la fuente Q para transmitir esta parábola. Se nota en ella que no hay idea alguna de una misión dirigida a los gentiles, lo cual refleja la antigüedad de su contenido. La parábola encaja
con la comprensión que tenemos de Jesús como de un profeta escatológico rechazado por las autoridades religiosas de Israel y por mucha gente del pueblo, pero antes también muchos profetas habían sido rechazados. La parábola es una denuncia profética contra la cerrazón de corazón de los dirigentes religiosos y mucha gente de su generación que se negaban a aceptar la llegada del reino mediante Jesús. El banquete representa el tema del banquete escatológico anunciado en Isaías 25:6 y siguientes, y es coherente con el hecho de que Jesús se consideraba el profeta escatológico. El Evangelio de Tomás sigue más a Lucas que a Mateo, lo cual era de esperarse, ya que Lucas mete más detalles al respecto. La parábola no tiene final feliz, lo cual contrasta con las expectativas de las comunidades primitivas. Y finalmente tenemos la parábola de los talentos o minas. Un talento equivalía a 20 años de salario diario de un trabajador de campo. Por otro lado, una mina equivalía a 3 meses de salario diario de un trabajador del mismo tipo, es decir, un jornalero, equivalía a solo 100 denarios. Mateo utiliza la palabra talento y Lucas la palabra mina. El relato logra superar el criterio de testimonio múltiple de fuentes independientes, considerando que estas fuentes eran la fuente M, que utilizó Mateo, y la fuente L, que utilizó Lucas. Pero como las variantes entre Mateo y Lucas son muchas, podrían fundarse en una sola tradición previa, la cual de todos modos podría fácilmente remontarse a Jesús de Nazaret. La parábola cumple también el criterio de coherencia, pues concuerda con el mensaje escatológico y con el ministerio de Jesús. De su contenido vemos que la parábola encaja con la comprensión que tenemos de Jesús como de un profeta escatológico que predica la urgencia de dar frutos con lo que Dios ha dado a cada uno, pues el día final está cerca. Tiene que ver con el aspecto presente del reino, el cual ya está activo, a la manera en que el flujo de dinero puede suscitar resultados al invertirlo. En el día final, cuando el reino se establezca en modo definitivo, Dios pedirá cuentas a todos. El kairos definitivo, el eschaton, será cuando Dios llegue a juzgar y a salvar. La parábola condensa la historia del reino que ya está presente y debe rendir resultados mediante la actividad responsable de cada uno. La clave para dar resultados es la confianza en el Dios que vendrá al encuentro de su pueblo y que también les ha confiado sus bienes. Todo esto es coherente con la predicación de un profeta escatológico. Como conclusiones de la obra de Meyer podemos decir: la obra de Meyer es la investigación histórica más completa jamás escrita sobre el Jesús histórico. Desde la introducción del tomo 1, el autor es honesto al decir que jamás se podrá construir mediante criterios meramente históricos a Jesús de Nazaret. Los criterios de historicidad definidos desde el capítulo 6 del tomo 1 rigen toda la obra, pero denotan insuficiencia para llegar a la objetividad o a la precisión histórica. La imagen que dichos criterios nos muestran es que Jesús se consideró el profeta escatológico, es decir, el profeta del fin de los tiempos. Su misión era reunir al pueblo, el cual debía prepararse para la venida definitiva del reino de Dios. Considero que la metodología de Meyer debe ser complementada con estudios contextuales como los desarrollados en el ámbito de las ciencias sociales, pues de lo contrario los resultados pecarían de limitaciones ingenuas o reduccionismos. Finalmente, recordemos que ningún estudio histórico podrá aclarar la comprensión que solo la fe logra sobre la identidad de Jesús. La fe es un don de Dios, no el resultado de un simple asentimiento a un mensaje escuchado. Más que un personaje al que solo podemos conocer mediante probabilidades derivadas de aplicación de criterios de historicidad, la fe nos dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del género humano, y vendrá para establecer de forma definitiva el reino de Dios. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.